El ejercicio es muy importante para recuperarse después de haber padecido un infarto. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. Hoy hablaremos con la Asociación del Corazón porque acaba de poner en marcha una unidad de recuperación para afectados de patologías cardíacas. Pero también tendremos aquí nuestro médico en cita previa, Pilar San Martín, nos va a hablar de lo que es el herpes zóster y qué tratamiento hay actualmente para esta infección. Comenzamos. Los cardiólogos insisten y advierten de la frecuencia de los infartos en jóvenes, cada vez está aumentando más. Esta grave patología del corazón, pues sobre todo sus causas tienen que ver en gran parte con los hábitos de vida, aunque los profesionales señalan también que influyen causas genéticas que provocan y favorecen estas afecciones. Nos vamos a ir hasta Lubú. Ahí está el doctor Asensio, un cardiólogo del Hospital Universitario de Burgos, que nos va a hablar, bueno, pues sobre estas patologías cardíacas. Doctor, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿por qué está habiendo estos problemas cada vez en gente más joven? Bueno, esto es un poco lo que has comentado, ¿no? En los últimos años los hábitos de vida de la sociedad actual pues han empeorado visiblemente y eso conlleva pues, que los pacientes, incluidos los pacientes jóvenes, pues tienen más factores de riesgo, ¿no? Es verdad que hay pacientes que tienen un componente genético, pero sobre todo pues vemos que el aumento de la obesidad, de la hipertensión, la diabetes, pues influyen en la incidencia de estas patologías. Y después muy importante sobre todo el tabaquismo, que es verdad que con las leyes en contra del tabaco en los últimos años pues ha reducido bastante, pues vemos claramente relacionado con esta patología, esta enfermedad, sobre todo en gente joven, con mucha frecuencia. Hablamos de edades cada vez más tempranas. ¿Cuánto ha podido bajar esa media? No te sabría decir con exactitud cuánto ha bajado la media, pero sí que es muy habitual ver pacientes a partir de los 35 o 40 años, ya te digo, casi todos con hábito tabáquico y que presentan infartos, muchas veces sin otros factores de riesgo, como son eso, el colesterol, la diabetes, muchas veces pacientes que únicamente son fumadores, pues nos presentan con esta patología. Aunque muchísimas veces lo oímos, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas? Pero bueno, recuérdanos cuáles son las señales de un ataque cardíaco. Es importante saber reconocerlo con prontitud y ya te digo, los síntomas el síntoma más típico que todo el mundo pues, conoce es el dolor en el pecho, ¿vale? El dolor que sugiere un infarto es un dolor fuerte en el pecho, que suele notarse como una presión. Los pacientes a veces se llevan la mano al pecho o lo describen como un puño, ¿vale? Y es muy típico que ese dolor se mueva hacia el cuello, hacia los brazos o incluso hacia la espalda. Eso es muy característico. Entonces, un paciente, una persona que nota este tipo de dolores, sobre todo con los esfuerzos, que es un dolor que le molesta, que es intenso, pues debe consultar con un médico de inmediato. Muy importante me parece también que estos pacientes, si una persona nota este tipo de dolor, no debe acudir por sus propios medios a la atención médica, sino que debe llamar a la ambulancia, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes vienen al hospital en su coche o esperan a que venga algún familiar y eso puede ser peligroso y puede ser vital evitarlo. Claro, el tratamiento rápido me imagino que hace bajar, ¿no?, esa mortalidad. Eso lo llevamos viendo desde hace muchos años ya, desde hace varias décadas, que en ciertos tipos de infarto, el atender al paciente en el menor tiempo posible, el darle una solución a la obstrucción que tiene en las arterias en el menor tiempo posible, pues ha demostrado pues eso, mejorar la mortalidad, disminuir radicalmente las complicaciones y que muchos pacientes pues puedan ahorrarse
problemas serios en el futuro. Por eso es fundamental, sobre todo en determinados tipos de infarto, la atención precoz de los pacientes. Es lo que hacemos nosotros aquí en cardiología. Hoy en día, ¿cómo es la recuperación de una persona que ha padecido un infarto? Bien, la recuperación depende, es verdad que depende mucho de cada persona, depende mucho del tipo de infarto, de la gravedad del infarto, pero en general, gracias a estas terapias, sobre todo las terapias de reperfusión, los compañeros de hemodinámica, que están 24 horas, 7 días a la semana de guardia localizados, para atender a estos pacientes con la mayor celeridad posible. Todo esto ha provocado pues, que los pacientes ya tengan menos complicaciones y la recuperación en muchos casos por lo menos sea mucho mejor. De hecho, nuestros pacientes, estando todavía ingresados, ya se encuentran muy bien y la recuperación es rápida. En esto influye muchísimo, que seguro que hablaréis después también, la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca es un programa de ejercicio físico que ofrecemos a todos los pacientes que han tenido un infarto y que aborda la enfermedad cardiovascular desde todos los puntos de vista, tanto humano como emocional, y que mejora de manera muy significativa la capacidad funcional de los pacientes y acorta mucho la recuperación. Para que los pacientes en pocas semanas pues, pueden recuperar la vida casi de manera completa y hacer una vida completamente normal en muchos de los casos. Bueno, además, como bien comentabas, doctor, hay esa unidad, ¿no?, de rehabilitación en el hospital y esto, bueno, pues las semanas, por lo menos que están allí, pues hace que favorezca mucho, me imagino, la calidad de vida, claro. Por supuesto, vamos, ya te digo que hay múltiples estudios que avalan la eficacia de la rehabilitación cardíaca en pacientes con infarto de miocardio y bueno, os lo van a contar los compañeros de la asociación después, pero todos los pacientes que nosotros hemos tenido en rehabilitación están encantados con el programa porque ya les permite pues, hacer tener una recuperación, sobre todo funcional, ¿no? y una adaptación a esta nueva situación de ser un enfermo crónico del corazón, pues que les ayuda mucho. Pues doctor Asensio, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros por contactar. Bueno, pues como hablaba el doctor, es importante, ¿no?, la rehabilitación después de haber padecido, ¿no?, este tipo de problemas cardíacos y precisamente les vamos a hablar de una unidad de recuperación física que acaba de poner en marcha la Asociación del Corazón, un centro, ¿no?, que se ha creado además un área en el complejo Supera de José Luis Talamilla. Se ha puesto en marcha, como bien digo, gracias a la Asociación del Corazón junto con el Ayuntamiento. Ahora hay cerca de 12 personas recuperándose de sus patologías cardíacas con un fisioterapeuta especializado. Pues les presento a nuestros siguientes invitados. Tasio Villanueva, tesorero de la Asociación del Corazón aquí en Burgos. Tasio, buenas, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Y Jorge Villaverde, bueno, pues ese aliado vuestro, ¿no?, el fisioterapeuta que os hace además mejorar día a día. Jorge, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, en el 2018, creo que no me confundo, Tasio, nació esta Asociación del Corazón impulsado por la Unidad de Rehabilitación del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Burgos. Ahora mismo sois alrededor de 40 socios, pero bueno, la pandemia ha hecho que tengáis, ¿no?, ese parón, a lo mejor que no seáis, ¿no?, tan conocidos, pero ahora habéis comenzado a moveros sobre todo este año, Tasio. Sí, así es. La verdad es que comenzamos con muchísima ilusión que ahora hemos vuelto a retomar y a recuperar. Pero el periodo de pandemia pues fue duro porque no podíamos hacer nada y qué duda cabe que perdimos un poco ese impulso inicial, ese primer amor, ¿no?, por la actividad. Pero ahora ya lo hemos retomado plenamente. Desde mayo estamos haciendo el ejercicio cardiovascular que efectivamente nos aconseja la unidad de rehabilitación del UBU. Y a los que tenemos que agradecer precisamente el que nos ayudaran, nos impulsaran y nos convencieran de que prolongar los beneficios que adquirimos cuando nos dan ellos la rehabilitación, pues que prolongarlos en el tiempo es útil para el corazón y es necesario y la verdad es que ahí estamos.
Ahora sois 12, ¿no? Más o menos personas sí, en esa subo unidad. unos días más, otros días menos, porque hay quien se pone malo, hay quien está de vacaciones, hay quien, pero sí, creo que unos 12 somos, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Y como hemos oído ahora al doctor Jorge, bueno, es imprescindible, ¿no?, realizar este tipo de ejercicios a las personas que han padecido, por ejemplo, ahora nos lo vas a contar en unos minutos, Tasio, un infarto, ¿no? Eso es, el ejercicio está dentro de los valores fundamentales para tratar a pacientes que han sufrido alguna cardiopatía. Esa rehabilitación cardíaca tiene unos elementos principales que el paciente tiene que abordar. El ejercicio es uno de ellos, luego también tenemos la dieta cardiosaludable, que aquí en España tenemos la suerte de tener la dieta mediterránea, que es una de las más aconsejadas. Luego también la eliminación de los hábitos tóxicos, como es el fumar. Los pacientes deben de dejar de fumar por completo. También debemos de saber manejar el estrés, y el ejercicio es una de las maneras para canalizar ese estrés y esa ansiedad. Y una de las cosas también más importantes es la adhesión al tratamiento farmacológico que el cardiólogo les pauta. Tasio, tú sufriste un infarto, ¿no? Cuéntanos. Yo tuve un infarto en el año 2018, sí, y la verdad es que fue un infarto para mí totalmente asintomático. Yo seguramente estoy aquí gracias a la pericia, gracias al ojo clínico de mi médico de atención primaria, el doctor Mañaricúa, que yo llegaba allí a su consulta con un dolor de espalda pensando que se me había reactivado una vieja hernia que tenía, y resultó que efectivamente estaba sufriendo un infarto. Él fue capaz de diagnosticarlo, a pesar de que no salía ni siquiera en el electrocardiograma que él mismo me hizo en la consulta. Electrocardiograma que repitieron después en urgencias, a donde acudí por indicación de él, y que tampoco salía allí. Entonces, hasta que no me hicieron un análisis de sangre, no se pudo determinar que me estaba infartando. Sí, sí. ¿Cómo ha ido la vida después de haber padecido un infarto? Bien, porque yo creo que hay dos clases de enfermedades, unas las malas y otras las peores, y esta pues es de las malas, es decir, de las que tienen un diagnóstico cierto y un tratamiento bastante eficaz, y eso pues es muy importante. Entonces ese tratamiento hay que seguirlo, y como decía Jorge, pues dentro de ese tratamiento está la medicación, está la dieta alimenticia y por supuesto el ejercicio físico, que es lo que nosotros promocionamos ahora, ese ejercicio físico indispensable para que completar pues la medicación y la dieta. Y estamos encantados, la Desde verdad. mayo Y lleva... es un servicio que ofrecemos a toda la provincia, porque nos lo dicen los cardiólogos, que cada médico lógicamente tiene que preguntar a su cardiólogo qué condiciones tiene para poder afrontar este ejercicio, y que además allí se hace de forma individual, es decir, que la atención que Jorge nos dispensa es individualizada, tomando la tensión arterial, tomando el nivel de oxígeno en sangre, y tomando también la frecuencia cardíaca, controlando la frecuencia cardíaca de cada uno de los que participamos. Ahí os estamos viendo en imágenes, ¿no? Es un ejercicio muy aeróbico, ¿no? Cuéntanos cómo debe ser un entrenamiento para estos pacientes. Vale, sí, es un ejercicio aeróbico. Se ha demostrado que el ejercicio que más beneficios reporta al corazón es un ejercicio que demande la actividad de grandes grupos musculares durante un periodo de tiempo determinado. Se aconseja entre 30 y 40, 50 minutos. Entonces, con este ejercicio lo que vamos a hacer es trabajar el corazón va a tener que bombear la sangre oxigenada para que llegue a los músculos y a los órganos para realizar la actividad. La sesión de ejercicio que realizamos en Abucor, en el Talamillo, tiene lugar los lunes y miércoles por la tarde, de 4 a 5, y otro grupo los martes y los jueves de 1 a 2 del mediodía. Entonces, esta actividad consta de la duración de 1 hora, en la que se reparten los 10-15 primeros minutos, hacemos un calentamiento para movilizar las articulaciones y estar preparados para el ejercicio que vamos a realizar a posterior. Los siguientes 35 minutos es donde nos centramos más en ese ejercicio cardiovascular, en una bicicleta estática, y ahí trabajamos a una intensidad determinada, donde el cardiólogo nos ha dicho que ese paciente tiene que trabajar en un nivel seguro, ¿vale? Entonces,
Esa frecuencia cardíaca debemos de mantenerla en el tiempo para que el corazón nos reporte los mayores beneficios y los menores riesgos. Después de ese entrenamiento tenemos un programa de tonificación y de flexibilidad para ganar fuerza y flexibilidad. Y además, bueno, como ha comentado Tasio, vosotros, ¿no?, los pacientes, lleváis un informe, ¿no?, del cardiólogo y tú por eso realizas, bueno, ese ejercicio personalizado, ¿no? A pesar de que os vemos todos juntos, cada uno, bueno, tiene sus pautas. Eso es, cada paciente al inicio de la actividad nos presenta los informes del cardiólogo y el cardiólogo les pauta la frecuencia cardíaca a la que tienen que realizar ese ejercicio. Esa frecuencia cardíaca objetivo o frecuencia cardíaca de entrenamiento, que se denomina, viene pautada por una serie de pruebas que les hacen al acabar la rehabilitación en el hospital de Lubu y partimos de esa frecuencia cardíaca que nos pauta el cardiólogo. ¿Cómo es tu experiencia, Tasio, después de que, porque llevas unos cuantos meses, ¿no?, ya realizando este entrenamiento? Sí, no, mi experiencia no puede ser mejor. Yo creo que es indispensable, o sea, hacer ejercicio es indispensable. Yo sé de mucha gente que hace ejercicio por su cuenta y me encanta, porque además el que vayas a esta actividad no quiere decir que no tengas que hacer ejercicio por tu cuenta también, aunque sea caminar, sí. Caminar, bicicleta, caminar, es indispensable. Pero mi experiencia no puede ser mejor. La ventaja que tiene hacer una actividad en grupo es que te comprometes y de esa manera, pues, bueno, te animas, unos a otros nos animamos, ¿no? Y la verdad es que la experiencia con los compañeros, hablando con ellos, todos están encantados, todos estamos encantados, estamos muy contentos de poder hacer esto. Bueno, pues a ver si a lo mejor alguien que nos está viendo que dice, oye, me apetece, ¿no?, ir a estos entrenamientos, probarlo, hacer ejercicio, va a mejorar muchísimo la calidad, ¿no?, del corazón, y os vamos a dejar ahí el mail donde, bueno, pues podéis poneros en contacto, un número de teléfono e incluso ir, me imagino, al Talamillo, ¿no? Sí, dentro de las horas, normalmente, bueno, no sé si allí también nos preguntar, ¿no?, atenderían o preguntar, pero bueno, por lo menos a las horas a las que sí tenemos la actividad, allí estamos y allí pueden ir, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues un placer haberos tenido igualmente aquí y, bueno, pues a seguir, ¿no?, dando propuestas, concienciando sobre los problemas cardíacos, así que os seguiremos muy de cerca, Tasio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues vamos a ver ahora una noticia sobre un problema, ¿no?, de salud mental. Les hablamos de la esquizofrenia. Se relaciona más con los adultos, sin embargo, en un significativo número de casos aparecen señales ya desde edades muy tempranas. Es importante diagnosticar esta enfermedad cuanto antes para mejorar los resultados del tratamiento. William padece esquizofrenia y trastorno bipolar. Con 18 años comenzó a consumir marihuana, una situación que él pensaba que tenía controlada hasta que un día se vio en la calle. Me centré mucho en estudiar y esto acabó en estrés y luego probé algunas sustancias como la marihuana y eso fue a peor. Su comportamiento y las alucinaciones que tenía continuamente le hicieron pedir ayuda. Mi hermana me llevó a un centro y a partir de ahí me recetaron medicación y digamos que la cosa empezó a mejorar. Ahora William lleva 7 años con tratamiento y refugiado en el apoyo que le ofrece la asociación Prosame. Hago deporte, juego al futbito, por ejemplo, salgo mucho a andar, mi familia está muy contenta conmigo, voy al taller ocupacional, voy a la iglesia. Y aunque sabe que todavía le queda un camino de superación, seguir superándome día a día. Ya no siento el miedo de cuando era más joven. Ha dejado atrás la imagen de ese joven que pudo destrozarle la vida. Más del 90% de los adultos en España se han infectado con el virus de la varicela zóster. Hoy les vamos a hablar de lo que es el herpes zóster y, bueno, cuando hay que consultar, ¿no?, a nuestro médico de cabecera. Para ello tenemos, como siempre, a Pilar San Martín. Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, Verónica. Bueno, seguro que muchos de los que nos están escuchando han padecido esta infección porque tengo aquí algún dato que me ha parecido, la verdad, que bastante curioso. Se estima que 1 de cada 3 personas entre 50 y 90 años va a padecer herpes zóster a lo largo de su vida. Es mucho. Sí, pues es una infección bastante frecuente. Es una infección que se debe al herpes varicela zóster, que es un tipo de herpes, una familia de herpes. Siempre antes de pasar un herpes zóster hay que pasar una varicela.
La varicela suele ser sobre todo en niños pequeños, que ahora se está vacunando para eso, para evitar luego el posterior, pues la posterior complicación con herpes y así, y por las complicaciones que puede dar la varicela. Pero siempre hay que pasar una varicela. Después de pasar esa varicela, el herpes, el virus, se queda en el sistema nervioso de la persona que lo ha sufrido. Y con mucha frecuencia, pues a veces por una bajada de defensas, o por estrés, o a veces no sabemos muy bien, o concomitante con una enfermedad, por ejemplo, oncológica, una enfermedad grave, pues aflora las lesiones que produce el herpes zóster. Y aparece en los adultos, ¿no? Sí, puede aparecer en niños, cuando han pasado la varicela, claro, pero normalmente suele aparecer en adultos pues alrededor a partir de los 50 años o así. ¿Cuáles son los síntomas? Porque son muy característicos, ¿no? Sí, son muy característicos. Suele coger el recorrido de un nervio y suele aparecer en las zonas costales, en las zonas de por aquí, a veces en la cara, en la zona del ojo. Entonces, lo que hace al principio, notas un dolor, una sensación de quemazón o de hipersensibilidad en esa zona y no tienes nada, pero te duele, te pica, te escuece y no hay ninguna lesión, y al cabo de unos días aparecen unas lesiones, al principio rojitas, que luego se convierten en unas vesículas, en unas ampollitas que están llenas de líquido, que acaban rompiéndose y formando una costra. Cuando ya está formada la costra, solo hay que esperar que esa costra poco a poco vaya cicatrizando y desaparece. El problema del herpes zóster es que a veces, después de que han desaparecido las lesiones, puede quedar dolor, una neuralgia posherpética, que es lo más complicado y lo más latoso de tratar, porque hay gente que durante muchos años, después de haber pasado un zóster, tiene ese dolor que es pues complicado a veces de disminuir. Claro, hasta que el paciente acude al médico de cabecera, ¿no? Que en este caso sois los que lo diagnosticáis, ¿no? Fácilmente. Sí. También puede pasar tiempo porque bueno, es un dolor que no saben qué es. Sí, es una sensación muy rara. Sí que es verdad que nos orienta bastante la localización. Cuando una persona te viene a la consulta y es pues la zona intercostal, pues ya empiezas a sospechar y sobre todo le dices vigila a ver si sale alguna manchita, si sale algo rojo, y observar un poquito a ver si aparecen esas lesiones. Hay un tratamiento que es un tratamiento antivírico, bueno, hay varias marcas y varios fármacos que se pueden tomar, y siempre hay que empezarlos cuanto antes a tomar, porque es más eficaz cuanto antes se empieza. Habría que empezar entre las primeras 24 o 72 horas que empiezan los síntomas, porque luego es menos eficaz. Sobre todo el tratamiento es para evitar o para reducir en lo posible esa neuralgia posherpética que puede quedar después de haber pasado esta infección. Un dolor en el tiempo que puede durar meses. Y años incluso. O sea, que puede convivir ahí toda la vida y desaparecer, ¿no? Un día. Sí, sí, y desaparecer, sí. Hay que tener en cuenta, sobre todo cuando aparece en la zona del ojo, que hay que vigilar. Eso sí que sería una cuestión de ir a consultar y de vigilar bien, porque puede afectar la visión, y entonces es una de las zonas más sensibles y más a tener en cuenta y a cuidar si aparece el herpes ahí. Hay medidas preventivas, porque actualmente hay una vacuna, Pilar, de hecho, no sé si ya se estará administrando, en septiembre creo que fue, Sanidad extendió la vacunación del herpes zóster a mayores de 65 años o los que acaban de cumplir, ¿no? Nacidos en el 57. Esa vacunación podría afectar más o menos, podría administrarse a unos 5.000 burgaleses. ¿Qué es lo que estáis recomendando vosotros? Bueno, ha habido una campaña piloto de vacunación, un poco, pues eso, piloto, lo que es un proceso para ver cómo va el resultado. Esa vacuna ya se acabó en febrero de 2022, está suspendida no porque no sea eficaz, pero no era lo suficiente, no tenía la suficiente eficacia para seguir tratando. En Estados Unidos también está suspendida, y ahora está en proyecto poner una nueva campaña de vacunación del zóster, que va a ser muy ya en breve, que es con otra vacuna que parece que es más eficaz y que bueno, que ya se avisará a la población. La otra campaña fue a partir más o menos de 50-60 años, porque es cuando más complicaciones puede dar el zóster. En los niños
a no ser que sean inmunodeprimidos o que tengan alguna enfermedad, no suele dar muchas complicaciones, pero en adultos sí, y entonces estaría indicado para ese grupo de personas. Bueno, pues en el caso de que salga hablaremos de ello, porque bueno, es una vacuna que puede evitar, ¿no?, ese riesgo de desarrollar, ¿no?, Eso es, sí, y sobre todo reducir el dolor o evitar ese dolor que queda después, o algunas otras complicaciones que hay más graves, pero bueno, que tampoco hace falta incidir en ellas. Bueno, que tiene tratamiento y que ante cualquier síntoma, ¿no?, que se tenga, acudir al médico de familia, que es en este caso quien vais a diagnosticar. Pues Así Pilar, un placer como siempre haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias, encantada de acompañarte. Pues nosotros nos despedimos ya saben, más salud aquí como siempre la próxima semana en la 8 Burgos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Adiós. Muy bien.